En esta oportunidad me da un gusto y un privilegio poder entrar nuevamente a su hogar y poder compartir un pasaje más de la Escritura. Y en esta oportunidad quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 61. Y ahí hay una promesa para aquellos que nos dejamos mover y ser llenos del Espíritu Santo. Quiero que la iglesia en estos días debe de ser llena del Espíritu Santo, ser llena del Espíritu de Dios. Por eso es que el Señor nos ha dejado la oración, nos ha dejado el poderle alabar salmos, porque son instrumentos espirituales que nos van a ayudar a nosotros a llenar nuestra vida del Espíritu de Dios. Es importante que la iglesia hoy en día sea llena del Espíritu de Dios. Y como les repito, en la palabra de Dios, el Señor Jesús nos enseñó a orar, nos exhortó a orar, para que podamos ser llenos de ese Espíritu de Dios. Recordaremos nosotros que cuando la iglesia primitiva, los primeros discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia que ellos estaban juntos, unánimes. Ellos estaban orando, ellos estaban obviamente meditando sobre las escrituras de los profetas. Ellos estaban en una comunión a tal punto que el Espíritu Santo los llenó. El Espíritu Santo tocó sus vidas. Y esa es la promesa que Dios nos ofrece a nosotros: una iglesia, una vida, una familia que esté llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y debemos nosotros buscar esa llenura para que nuestra vida esté fortalecida. Pero aquí el profeta nos da una promesa. ¿Qué va a suceder después que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Y la palabra de Dios dice ahí en Isaías capítulo 61 y versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esa es la palabra. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y quiere estar fluyendo a través de nuestra vida. Pero aquí hay unas características de lo que hace el Espíritu en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Quiere darnos esa unción, quiere darnos ese aceite en nuestra vida para que nosotros vayamos y prediquemos, para que vayamos y demos las nuevas buenas de salvación. Y cuando nosotros compartimos las buenas nuevas de salvación, cuando compartimos la palabra de Dios en muchos corazones, estos corazones quebrantados, estos corazones que están angustiados, recibirán la bendición de esa palabra. La palabra de Dios debemos de compartirla, debemos de expresarla a aquellos que en nuestra familia, en el seno de nuestro hogar, puedan estar pasando por momentos de angustia, por momentos angustiosos, alguna crisis. Y la palabra de Dios cumple esa función. Pero nosotros debemos de estar llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Jehová, el Señor, viene sobre nosotros y fluye a través de nosotros,
lo que va a fluir ese aceite. Y recordemos que el aceite era usado en los tiempos bíblicos para sanar las heridas, para sanar los corazones. Ahora el aceite que el Señor nos ofrece a nosotros es la presencia de su Espíritu. Quiere decir que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hablamos siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y es interesante cómo una palabra puede llegar a restaurar un corazón, puede llegar a restaurar una vida. Por eso el Señor Jesús le ponía mucho énfasis a la palabra. Él decía: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Porque la palabra debe de llevar vida. La palabra debe de llevar implícita la presencia del Espíritu Santo. Por eso es la exhortación que nos hace el Señor Jesús, que nosotros como pueblo debemos de buscar el Espíritu de Dios, buscar esa presencia, esa unción, para que cuando nosotros hablemos a los corazones que están muy necesitados, ellos puedan recibir un toque de sanidad a través de la palabra. El Señor Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que nosotros podemos hacer vivir a otra vida cuando le compartimos la palabra de Dios. Es interesante cómo los corazones que llegan a la iglesia cargados, llegan a la iglesia afligidos, angustiados, pero cuando se les da una palabra que llega de Dios, una palabra con unción, los corazones son levantados, los corazones son consolados, los corazones reciben gozo, y ese es el papel que debe desempeñar la iglesia. Por eso es que cuando la iglesia en el principio, en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, fue llena del Espíritu Santo, ellos inmediatamente salieron a predicar, salieron a dar las buenas nuevas. Seguramente Pedro, cuando ellos estaban en el aposento alto, leyeron esta promesa, leyeron esta escritura del profeta Isaías, y ellos entendieron que cuando son llenos del Espíritu de Jehová, cuando son llenos del Espíritu de Dios, una evidencia es salir y compartir a otros las buenas nuevas de salvación. Y ese es el papel que debe desempeñar la iglesia. Ese es el papel que debe desempeñar todo hijo de Dios, que podamos ser llenos del Espíritu de Dios, pero luego salir y compartir con esa función, con esa guianza, con esa sabiduría que Dios pone en nuestros labios para poder llegar a los corazones necesitados. Quizás en medio de tu familia puede haber una persona que necesite ahorita una palabra. Quizás en el trabajo donde tú estás, tú puedes llegar a conocer a un compañero o compañera de trabajo que necesita la palabra de Dios. Ahí en el barrio, en la colonia donde tú vives, puede haber una persona sin lugar a duda que necesita escuchar y está buscando recibir una palabra de Dios que pueda levantar el ánimo, que pueda levantar el espíritu, que se les pueda dar dirección. Nosotros, la iglesia, es llamada a poder compartir a otros la palabra de Dios, pero más que todas las cosas, somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que está llena de Dios es una iglesia que comparte de Dios, una iglesia que testifica de Dios. Por eso los discípulos, repito, inmediatamente que fueron llenos y bautizados por el Espíritu Santo, Pedro fue usado para poder hablarle a 3,000 personas y luego le habló a 5,000 personas, y dice la Biblia que esas personas recibieron convicción y se acercaron al Señor Jesús y entregaron sus vidas. Entonces, iglesia, es un tiempo en donde hay mucha necesidad. Es un tiempo donde hay muchos corazones que están angustiados, muchos corazones que están esperando recibir una palabra por parte de Dios. Y la iglesia es llamada para poder ser canales de bendición. Pero el punto aquí es que Isaías nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 50,
y versículo 4 nos da la clave para que nosotros podamos ser efectivamente una bendición. Una iglesia efectiva es una iglesia que está cerca de Dios. Es una iglesia que le abre sus oídos a Dios. Es una iglesia que le abre su corazón al Espíritu de Dios. No solamente abre su boca, sino que abre sus oídos, abre su corazón. Antes de poder hablar, antes de poder abrir nuestra boca, debemos de abrir nuestros oídos y escuchar qué quiere decirnos Dios a nosotros. Isaías dice ahí, Isaías capítulo 50 y versículo 40 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que yo oiga como los sabios. Este es el principio eterno que Isaías nos está compartiendo. Hay muchos corazones que están cargados por la vida, diferentes problemas familiares, económicos, una enfermedad. Isaías dice aquí: el Señor me dio lengua de sabios para saberle hablar palabras al cansado. Saberle hablar. Al que está cansado, al que está deprimido, hay que saberle hablar. No es cuestión solo de irle a hablar solo por hablar. Es por eso que la iglesia por años ha fallado en este principio. Y en vez de ir a hablar palabras al cansado, de ir a consolar a los corazones, lo que se ha hecho es irlos a cargar más, a ponerle un espíritu de condenación, a poderle a hablar al cansado, y lo logramos únicamente con el Espíritu Santo de Dios. Vuelvo y repito, hemos fallado en estar condenando al mundo, a estar dándole palabras que no edifican sus vidas. Hemos hecho del Evangelio un Evangelio en el cual hemos puesto mucha carga y mucha opresión a otras vidas, al estarlos condenando, al estarlos criticando. En cierta oportunidad se acerca unos fariseos religiosos y traen a una mujer y le dicen al Señor Jesús: mira, esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dices tú? ¿La apedreamos? Y yo me imagino los religiosos que estaban listos para apedrear, porque así son los religiosos, así son aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Están dispuestos a apedrear, están dispuestos a destruir a aquel que está en el pecado. Pero la iglesia no. En esa experiencia el Señor Jesús le dio una oportunidad. Puso en su corazón un mensaje de esperanza. Puso en su corazón un mensaje, una palabra transformadora y restauradora. Y es el papel al que está llamada la iglesia. Pero para eso debemos de estar llenos del Espíritu de Dios, como lo dice Isaías. El Señor abrió mi boca como los sabios para saberle hablar palabras al cansado. Saberle hablar. Él nos da la sabiduría para saberle hablar a la gente. La gente está cansada que se le critique. La gente está cansada que se le señale. La gente está cansada que se le tilde. La gente sí está esperando a personas sabias que puedan poner en el corazón de estas vidas una respuesta, una salida a su problema. Isaías dice que la clave es que el Señor pueda poner palabras de sabiduría. Pero una clave, Isaías dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es importante, iglesia, que nosotros podamos estar escuchando todos los días de nuestra vida como escuchan los sabios. Estar con nuestros oídos abiertos
al Espíritu Santo de Dios. Una vida de oración diaria, constante. Todos los días de nuestra vida estar cantándole salmos al Señor. Metiéndonos en oración, ayunando, escudriñando la palabra de Dios. Eso te hará sabio, te hará tener un espíritu sensible, te hará tener un espíritu que vas a discernir la necesidad de aquellos que te rodean. Vas a poder discernir, vas a recibir una palabra de ciencia, vas a recibir una palabra de sabiduría, vas a recibir una palabra profética. ¿Por qué? Porque tus oídos están abiertos a la presencia y a la unción del Espíritu Santo de Dios. Ya no vas a utilizar tu boca para condenar, no vas a utilizar tu boca para señalar, vas a utilizar tu boca afinado a la voz del Espíritu. Ya no serán tus palabras, sino que ya va a ser el Espíritu que tú has aprendido a desarrollar mañana tras mañana. Cuando el profeta dice mañana tras mañana, nos está diciendo que el profeta era un hombre que de madrugada se levantaba a buscar a Dios. Quiere decir esto, hermanos, jóvenes y amigos que nos escuchan, que los mejores evangelistas son aquellos que de mañana tras mañana le prestan su oído al Espíritu Santo de Dios. Está bien, yo felicito tu entusiasmo, que agarras tratados, agarras la Biblia para salir a predicar, pero si no has desarrollado una relación con el Espíritu Santo de Dios, déjame decirte que lo único que vas a ir a dar solo va a ser tu entusiasmo, pero de ti no van a salir palabras de sabiduría, no van a salir palabras llenas del Espíritu Santo de Dios, porque no has desarrollado un oído abierto. El Señor quiere en esta oportunidad que tú que me estás escuchando desarrolles una intimidad con el Espíritu Santo de Dios a través de una vida devocional. Cada mañana, cada tarde, preséntate ante el Señor Jesús. Él va a impartir de tu espíritu, Él te va a llenar de tu espíritu para que vayas y le hables a los quebrantados de corazón, que le hables a los afligidos, para que puedas hablarle y saberle hablar palabras alcanzadas, pero palabras con cordura, palabras sabias, palabras prudentes. Y vamos a tener una iglesia efectiva, vamos a tener una iglesia que verdaderamente va a saberle hablar palabras a aquellas personas, y las personas van a entender que el mensaje ahora es diferente. Pero necesitas desarrollar, como el profeta Isaías, una relación mañana tras mañana. Abrirá mis oídos como los sabios para saber hablar palabras alcanzadas. La iglesia necesita prepararse. No es solo hablar por hablar. Necesitamos la unción, necesitamos la dirección, necesitamos la sabiduría y la preparación del Espíritu Santo de Dios. En la intimidad es donde se preparan los mejores evangelistas. Es más, cuando entres a desarrollar una relación con el Espíritu Santo, Él va a darte una carga genuina por las necesidades. En esta oportunidad, que Dios te bendiga y que esta palabra sirva para exhortarte, primero, a que desarrolles un oído en la presencia de Dios, y que ahí tomes una carga y que salgas con una palabra del Señor para muchos corazones que en esta vida la estamos necesitando. Que Dios te bendiga y que el coro que viene a continuación bendiga tu vida, y nosotros nos vemos en la próxima oportunidad.
pues